Bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros, este espacio que pretende mostrar la realidad con total objetividad. Tenemos en este programa varias notas muy interesantes. Jorge Enríquez está conectándose en este momento. ¿Me escuchás, Jorge? Fernando, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Horacio Fernández. Jorge está enganchado del Congreso. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, perfectamente. Ah, y está Fernando, que te está escuchando, Fernando Niembro. Así que, bueno, te saludo, Jorge. ¿Cómo te va? Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia y en particular a Fernando, que seguramente con él vamos a tocar algunos temas importantes, inherentes al acontecimiento que hemos vivido en este último mes y particularmente en las últimas 72 horas. Hoy acá en el Congreso hubo una jornada signada por una suerte de trampa que le quiso hacer a Juntos por el Cambio, al Frente de Todos, con una decisión evidentemente absolutamente intencionada para introducir temas subrepticiamente que no estaban en el temario. Así que, bueno, eso es. Y respecto del tema de la Copa del Mundo, bueno, decir que lo que hemos vivido, que podría haber sido una fiesta, fue un bochorno, realmente una desorganización absoluta, ya esto lo hemos venido hablando, un equipo nacional que ha dado muestras de lo que es el trabajo colectivo, el talento individual, el esfuerzo y el mérito, todas cuestiones que el kirchnerismo desdeña y que lo patentizó con este feriado absurdo, buscando nada más que un rédito político en la posibilidad de sacarse una fotito con el equipo, y afortunadamente nuestros jugadores no entraron en esa tentación, que hubiera sido, la verdad, lamentable, porque hubiera generado más problemas de los que ya tenemos. Con todas las penurias económicas, por lo menos el pueblo hemos tenido la posibilidad de tener un respiro entre tantas malas noticias, entre índices que son realmente devastadores desde el punto de vista económico y social. No nos olvidemos los altos índices de pobreza. El presidente, su única preocupación era sacarse la fotito él con los jugadores, en una clara demostración de lo que no debe hacer alguien que se quiere apropiar de un triunfo para el cual no colaboró de manera alguna. La contracara de esto, y no lo digo por simpatía política, la evidencia Mauricio Macri, que podía haber aprovechado la situación que le daba de ser presidente de la Fundación FIFA, y nadie le hubiera dicho que estaba haciendo demagogia, porque después de todo, pues es como funcionario de la FIFA o como dirigente de FIFA, podría haber estado allí. Sobre todo, aparte, se vio la impronta a nivel internacional que él tiene. Saludo del emir de Qatar, que se desplazó unos cuantos metros para acercarse a él, y por supuesto con Emmanuel Macron igualmente. Y vemos la diferencia, lo patético que fueron las fotos de Zapatero con la selección española, de Angela Merkel con la selección alemana, y de Emmanuel Macron con la selección francesa en los sucesivos mundiales de 2018, 2014 y 2010, que los respectivos equipos nacionales ganaron, y esta patética situación de estar mendigando una foto, como lo hemos visto también a Guado de Pedro, que siempre se ha caracterizado por ser una persona arrogante, y ahí lastimosamente con el presidente de Aerolíneas, la Cámpora en pleno, Seriani, viendo a ver si los saludaban como figuretes, ¿no? Como personas cholulos que se quieren sacar una foto, cuando no colaboraron para nada en esto, antes bien se la pasaron aprovechando esta situación, aprovechando la performance del equipo nacional para generar una grieta. Ahora quiero saber lo que dirán los imbéciles como Rodolfo Tailade, que dijeron que Macri era mufa después del primer partido. Macri no fue ni mufa ni cábala. Macri fue simplemente un dirigente de FIFA que fue a ver una Copa del Mundo, que aparte, como podía haber ido cualquier otro que disponía de medios económicos para hacerlo, y nadie lo puede invalidar por eso, sino que
las cábalas y las mufas acá cuando hay trabajo serio no de ninguna manera existen. Yo en eso no creo, es una superchería propia del medioevo. Así que bueno, Fernando, quiero escuchar tu opinión, que es mucho más valiosa y valedera que la mía. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo andás? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Al margen de estas anécdotas políticas que en algunos casos son graves, por querer aprovecharse de un acontecimiento que es de todos los argentinos, ya sabemos con qué fin. A mí lo que me dejó la fiesta de ayer y la fiesta del domingo, al margen de los incidentes, que son graves, de los hechos de logística, que también son graves, se debió pensar que un seleccionado que el domingo ya había llevado a las calles de Buenos Aires 2 millones de personas, con su llegada y trayéndolo de esa manera hasta el obelisco iba a provocar problemas porque la gente se iba a volcar, mucho más con un feriado impensado, que ha sido en estas horas declarado nulo por un juez de la Nación. A mí lo que me queda es esta impresión. Yo creo que el pueblo argentino quiere ser feliz. No tiene tantas chances de ser feliz. Recibe todos los días malas noticias. Es preocupante el andar de quienes nos conducen. Son preocupantes sus medidas. Es preocupante el nivel de pobreza, el nivel de inflación, el futuro sin ningún proyecto. La Argentina no tiene proyectos. El de Vaca Muerta es un proyecto que parece que viene a lomo de burro, que no se acerca a Buenos Aires nunca o a los puntos de control donde podríamos tener la posibilidad de autoabastecernos de gas y además de crear fuentes de trabajo. Entonces, ante tanta negatividad, ¿qué hicieron nuestros jóvenes? Porque en su gran mayoría, los 5 millones que estaban allí, si esa es la cifra, eran jóvenes que están viviendo la experiencia de querer tener su primer trabajo y no lo tienen, de querer estudiar y muchas veces no encontrar los caminos, porque por más que estudien en las universidades nacionales, trabajar y estudiar se les hace complicado para aquellos que tienen alguna changa o tienen alguna posibilidad de un trabajo informal. ¿Qué estaban buscando los jóvenes? ¿Y qué estaba buscando aquel que no era tan joven? Yo creo que la mayoría eran jóvenes, por lo menos los que vi pasar por la puerta de mi casa eran todos jóvenes. Están buscando un rato de felicidad y la selección se lo dio. Este no es un pueblo feliz. Hay un montón de sentencias por parte de psicólogos, de sociólogos, que hablan hasta, yo escuchaba el otro día en C5N, en La Nación, que una psicóloga decía que es una actitud estúpida de los argentinos, esta de congregarse detrás de un acontecimiento de tono menor como podría ser el fútbol. Pero es valedera. Cuando las otras instancias de la Argentina no se le dan a los habitantes de este país, ni las culturales, ni las políticas, ni las que tienen que ver con su trabajo, el argentino explota por lo que más quiere, y por supuesto que entre sus entretenimientos está el fútbol. Y si ese entretenimiento se consagra campeón del mundo, la gente va a salir. Entonces me parece que lo que se vio el otro día, insisto, más allá de los incidentes que repruebo, que rechazo, que son parte de una minoría que está permanentemente tratando de hacer daño, lo que mostró es un pueblo que ansía la felicidad, que quiere tranquilidad, que quiere vivir en paz, que quiere vivir juntos. Porque no todos los que estaban allí eran kirchneristas, ni todos los que estaban allí eran parte de otro pensamiento político. Estaban mezcladas las camisetas de River con las de Boca, las de Talleres con las de Belgrano, las de Gimnasia con las de Estudiantes. Digo, alguien deberá pensar por parte de la política, y en esto vos tenés más autoridad que yo, en ver cómo se encausa este sentimiento argentino que para mí tiene que ser observado desde la sociología como un hecho trascendente. Por más que el motivo haya sido un tema menor, el fútbol, el hecho de volcar tanta gente a la cancha con tanta pasión, gritando casi un solo nombre, es un tema como para que quienes tienen responsabilidades políticas en la Argentina lo analicen profundamente. ¿Por qué no nos podemos unir detrás de ideales quizá mayores que una pelota de fútbol? Ideales que tengan que ver con la prosperidad de nuestra patria, conseguir más trabajo, darnos más libertades, tener una relación distinta con los países vecinos y los que están más lejos. Bueno, el pueblo argentino está ahí, no hay duda. El pueblo argentino ayer se mostró en carne viva. ¿Sí? Entonces, si el pueblo está ahí,
Si el pueblo tiene la posibilidad de unirse ante un sentimiento común como es el seleccionado argentino, ¿cómo los políticos argentinos no van a encontrar causas comunes como para que esa gente que estuvo allí, especialmente los jóvenes que son el futuro de este país, no tengan un destino? Eso es lo que me parece, Jorge. Jorge. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Había bajado el volumen. No, lo que estás diciendo es clarito, el pueblo quiere ser feliz, hay un gobierno que no proyecta nada, y la gran mayoría sí, efectivamente eran jóvenes, de todos los sectores sociales y de todas las banderías. Estos que quisieron hacer creer que uno se oponía al feriado porque la derecha, me dijeron por las redes sociales, la derecha no quiere la alegría del pueblo. ¿Cómo no vamos a querer la alegría del pueblo si nosotros formamos parte del pueblo? Mirá, hace años no me abrazaba tanto con mis hijos como con mis dos hijos varones, sobre todo como cuando ganamos el partido nos pusimos a llorar a lágrima viva por lo que fuimos sufriendo, con esa pelota que saca el Dibu con el pie, el último con la pierna, en el último minuto, con los penales. El pueblo quiere tener esas alegrías, esas satisfacciones. Obviamente hubo desmanes que vamos a condenar desde luego, fruto esto también de una educación muy pobre que hoy está recibiendo todos nuestros jóvenes. Lamentablemente la educación de excelencia no está en el sector público precisamente, con excepciones de algunas universidades. Prueba de esto es que el propio ministro de Educación, como si fuera comentarista de la realidad, dice: en tercer año estoy sorprendido, en tercer grado, que los chicos llegan sin saber leer y escribir. Nosotros éramos chicos en primer inferior, no sabíamos leer y escribir. Y este comentarista de la realidad hoy pretende crear nueve universidades, simplemente quería crear nuevas universidades para hacer centro de adoctrinamiento político. Vayamos a la base. Si llegan a las universidades, y me pasa, no comprenden los textos. Me pasa como profesor, que no comprenden lo que están leyendo y te lo dicen. La verdad que no entiendo palabras elementales. Bueno, yo creo que sí, que esto es lo que ha motivado, lo que motivan, sobre todo, personas como los integrantes del seleccionado, como el cuerpo técnico, cuando uno ve también que fue todo trabajo, esfuerzo, que lucharon contra viento y marea, un Messi que llega donde llega por mérito propio, Di María, y podemos seguir con todos, jóvenes que estaban jugando hasta este año, el otro día lo comentábamos, Enzo Fernández y Julián Álvarez formaron parte del equipo que Vélez los eliminó de la Copa River. Y uno se pone a pensar que estaban jugando un mundial, y hace poco estaban jugando uno en Defensa y Justicia, otro accedía recién en la primera de River, y hoy están en la... ¿Y eso por qué se logró? Porque son chicos que tienen disciplina en su vida diaria, porque son chicos que se cuidan la salud, cuidan su alimentación, los ejercicios que tienen que hacer. Por supuesto que hay un talento innato que en estas tierras se profundiza, en toda América en general y particularmente en el Río de la Plata, pero esto evidentemente es fruto del trabajo, y eso es el ejemplo, me parece, que lo que hay que dejar como un saldo positivo de todo esto, más allá, como decís vos bien, de las chicanas políticas, de que para Cristina en un tuit lo importante es cuando dijo, fruto de la efervescencia, andá para allá, bobo, y para Cristina dice que eso fue lo que le dio a él el toque maradoniano que lo hace acercar a su pueblo. La verdad que es triste escuchar a un dirigente, pero creo que esto va formando parte de un pasado sórdido que queremos dejar atrás, y que yo estoy convencido que el año que viene esto va a cambiar radicalmente, sustancialmente, y veo que tenemos una juventud en este sentido que es muy provisoria. Yendo al terreno estrictamente futbolístico, hacerme un balance de cómo viste tanto la selección como, bueno, desde el primer partido, que la verdad que uno se bajoneó mucho. Yo siempre tuve fe, ¿no? Pero uno lo bajoneó. ¿Cómo viste después Antes de meterme en ese resumen que me pedís de lo estrictamente futbolístico, déjame decir dos cosas, pero has tenido un acierto recién en tu comentario en relacionar la juventud con la educación. Julián Álvarez y Enzo Fernández, que nacieron en pueblos del interior de la Argentina, uno más cercano a Buenos Aires que otro, prontamente pudieron llegar a clubes profesionales,
un club como River que los cuida, que los protege, que les enseña, que los ha hecho campeones con River. Entonces, tuvieron la suerte que no formaron parte del 65% de los jóvenes pobres de la Argentina. La Argentina tiene una mácula impresionante, que el 65% de sus jóvenes vive en la pobreza. Entonces, estos chicos, a partir de la educación, crecieron. Es un ejemplo para esto que quiero explicar. Yo digo, si nosotros pusiéramos el acento en que los chicos estudien, no quitarles días de clase, que los maestros vayan a clase, que en lugar de ser demagogos e interesados en enseñarle política ideologializada, le den la posibilidad a los chicos de estudiar como estudiábamos nosotros. A mí me tocó estudiar educación democrática en un momento determinado, pero también tenía lengua, tenía filosofía. Bueno, si esos chicos que hoy están en la pobreza tuvieran la posibilidad de encauzar sus sentimientos como los encauzaron, ordenados por un club serio como River, serían los Julián Álvarez y los Enzo Fernández de la educación en la Argentina. Tendríamos una clase de chicos distintos, diferentes, no pobres, no que comen una vez cada tanto, no que están mirando que su padre tampoco tiene posibilidades de trabajo, porque hace alguna chango decididamente no lo tiene. Entonces, Álvarez y Fernández son una demostración clara que la Argentina saca chicos potencialmente importantes, sabios, a los que hay que darle educación, limarlos, darle la chance de formarse, de transformar esa capacidad que tienen intrínseca en el desarrollo en otros menesteres. Si no es el fútbol, será en tantísimas historias. Nosotros nos llenamos de orgullo de haber nacido en una sociedad que se alegraba de tener mi hijo el doctor, ¿sí? De la maestra, del empleado bancario que era jerarquizado. Ser un bancario en la Argentina era un tipo de nivel, un tipo que se destacaba en su barrio, mucho más un maestro, sin ninguna duda. Por eso, digo, vos con acierto juntaste la juventud con el hecho de estos dos futbolistas más la educación. Y me parece que si nosotros avanzamos por ese camino y las nuevas autoridades que se deben en el próximo tiempo, porque estas están claros de que no les interesa, los llenan de ideología a los pibes. Yo tengo mis nietos, uno en la universidad y el otro en la escuela secundaria, y tiene profesores que le hablan de Hitler, que le hablan de Lenin y que le hablan de Marx, y la verdad que los chicos tienen que aprender realmente lo que fue la historia, pero completa, de una faz y de la otra. Yo no dudo de que todos ellos fueron fenómenos de otros tiempos, pero no tratando de inculcarle a los chicos una ideología para la que no van a la escuela, sin ninguna duda, especialmente en los tramos, en los primeros tramos de la educación, la primaria y la secundaria. Con respecto al seleccionado, para mí el hecho más notable es el de Messi. Yo fui crítico de Messi en algún momento, especialmente cuando él renunció al seleccionado, porque acá que no hay que olvidarse que Messi en un momento se sintió abatido porque las cosas no le salían y él renunció al seleccionado. Y que en un momento determinado se vivió en el 2018 una crisis con Sampaoli. No dudemos que Argentina, si no hubiera vivido esa crisis, por ahí podía superar a Francia como lo superó ahora. Yo creo que lo más importante es que Messi entendió que él tenía que dejar los problemas que tenía fuera de la cancha para dentro de la cancha. Que los obstáculos que le aparecían fuera de la cancha no iban a tenerlos más porque Scaloni tenía buena sintonía con él. Y eso lo hizo vivir en paz. La paz más la felicidad de jugar con compañeros que lo entendían, siendo otro jugador, sorteando nada más que los obstáculos dentro de la cancha, lo transformaron en el jugador que vimos en el Campeonato Mundial. Yo creo que es además de ser considerado por todos el mejor jugador, es el factor que ilumina a todos los demás, inclusive el cuerpo técnico. ¿Por qué? A diferencia de Scaloni, él vivió las otras etapas. Él se enojó con Martino, él se enojó con el Pato Bausa, él se enojó con Sampaoli, pero encontró en Scaloni alguien que tenía el mismo color, la misma música, la misma sintonía, y entonces desarrollaron un juego que fue contradictorio porque perdimos con Arabia Saudita, estuvimos muy mal en algunos momentos de algunos partidos, pero que en los dos últimos, especialmente con Croacia y con Francia, jugaron de manera superlativa. Y te digo, si hubiera seguido jugando Argentina, el rival que se le pusiera enfrente, la Argentina le hubiera ganado porque ya estaba consolidada, estaba armada,
habían entrado Fernández, McAllister, otro chico también muy interesante, muy inteligente, muy bien formado por su padre, más Julián Álvarez, y le cambiaron la cara al seleccionado argentino, con un mes iluminado. ¿Qué otra cosa se podía esperar? No quiero olvidarme de dos fogoneros de este equipo. Uno Di María, para él un aplauso, y otro para De Paul, que él tiene problemas fuera del fútbol. Son problemas de él, a mí no me interesa la vida particular de los jugadores. Pero es un fogonero, es alguien que lo mira a Messi y se entienden sin pasarse la pelota. Así que se conjugó arte con orden, con capacidad para sobreponerse a situaciones muy difíciles. Y vos sabés que en esto también quiero detenerme. Yo creo que el seleccionado argentino es una esperanza para los argentinos que hoy están caídos. Porque alguna vez no le fue bien a este seleccionado, inclusive a este. En el primer partido perdió, pero supo recuperarse. Entonces la Argentina tiene que saber que hoy está viviendo un momento muy difícil, pero que tiene jóvenes que capacitados, ordenados, con estímulos y con educación pueden formar una Argentina extraordinaria en el futuro, ¿no? Mirá, la verdad que la síntesis que hiciste fue excelente. La verdad te digo, eso que estás señalando de combinar, y lo incluiste también a Alexis McAllister, que yo me había olvidado. Su padre también le marcó un camino, no solo en lo futbolístico, sino en la vida. Yo lo conozco mucho a McAllister en el Colorado y lo he visto con sus hijos actuar de esa forma. Y creo que es bueno esto que señalás, que las tormentas terminan pasando, los momentos que pudo haber habido de fracasos o de sazones que llevaron incluso a Messi a decir que renunciaba a la selección. Yo me acuerdo, yo vi la final en New York cuando agarra el penal contra Chile, y yo ese día estaba devastado porque no lo podía creer, perder la final de esa Copa que era tan importante, esa Copa América que cumplía un aniversario, haberla perdido de esa manera, y el tipo se sobrepuso y encontró una palabra que vos señalaste: paz. Eso me parece que es esencial. Encontró la paz que no tenía en otra persona y se potenciaron los dos Leoneles, los dos rosarinos, los dos de la letra. ¿Sabés, Jorge? Vos que sos un hombre de la política y seguramente tendrás responsabilidades en el próximo gobierno. Ustedes tienen que saber, porque a veces están enfrascados en los problemas de todos los días. Y es cierto, hoy hubo una, como decís, sesión tramposa, y estuvieron muy abocados durante todo el día a tratar de destrabar una situación muy complicada. Lo que tienen que saber ustedes, y lo que sabemos nosotros a partir de ayer todos, es que hay una juventud extraordinaria. Olvidémonos de ese pequeño grupo que se dedicó a violentar lugares públicos y lugares privados. El resto, millones y millones de argentinos, están esperanzados. Se sienten frustrados, pero tienen una esperanza. Entonces, la que tiene que corporizar la esperanza es la política. No hay vuelta que darle. Hay que darles un rumbo, hay que darles respeto, hay que darles trabajo, hay que darles educación, hay que cuidarlos. Son el futuro de la Argentina, y esa es responsabilidad de todos ustedes, de aquellos que se han dedicado durante toda la vida, y sé con la dedicación que lo hacen, a darles un contexto a estos jóvenes para que la Argentina salga. Fernando, querido, la verdad que ha sido excelente. No abordamos el tema estrictamente de los movimientos que hizo el equipo, el tema del VAR, que seguramente, pero ya vamos a tener oportunidad de desmenuzarlo en profundidad, y hablemos también de otros también que algunos que quedaron afuera, como el pobre Lo Celso, que no pudo llegar a esto, como tantos otros, y como estandartes como Tamendi también. Bueno, sería nombrarlo a los 26 y el cuerpo técnico. Un abrazo gigante, que tengas una muy feliz Navidad, una feliz Nochebuena y un excelente año 2023, que te lo mereces por todo lo que haces siempre, y por la seriedad y la responsabilidad con que te manejas, y siempre hablando con la verdad, que es lo más importante. Bien, Jorge, muchísimas gracias. A tu audiencia, a tu producción y a vos, que tengan todos un feliz año. Feliz año, Jorge. Gracias, querido. Hasta luego. Y nosotros, después de esta rica charla que tuvimos con Fernando Niembro, porque realmente se habló de un futuro esperanzador. Ahí tenemos, creo que un joven en el estudio, a Gastón Emens. Hola Gastón, ¿estás ahí? Salió un momentito, Jorge. Bueno, me parece que supo amalgamar el tema de lo que fue ayer con todos los problemas que se suscitaron,
lo pudo amalgamar muy bien, muy claramente, con un futuro esperanzador, con la juventud y con ese pilar esencial que es la educación. Así que otra vez hablaremos del VAR, de si Francia hizo trampa también porque metió un séptimo cambio que no lo podía haber hecho, y de otros temas del funcionamiento del equipo y del futuro que hay con estos jóvenes y que integran el equipo, esa conjunción con la veteranía de otros y la experiencia que tienen los que nombrábamos recién, los Otamendi y tantos otros, y por supuesto también con los que quedaron afuera de este seleccionado. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más entre ustedes y nosotros, siendo las 17:33. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, seguimos en Entre Ustedes y Nosotros. Jorge, ¿estás ahí? Sí, por supuesto. Acá está Gastón, si querés saludarlo. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Todo bien, contento. No es para menos, la verdad, tenemos una semana de alegría después de tantos años de esperar esto. Los que somos jóvenes, los de mi generación, todavía no entendemos qué es esto, estamos explorando esta sensación. ¿Cómo estás? Ahí te tenemos. Hola. Sí, no. sí, estoy acá. Ahí Sí, estaba escuchando tus palabras, muy lindas. La verdad es que sí, o sea, me parece que aparte con todo esto que es tan novedoso y aparte que es tan maravilloso, porque recién escuchaba y bueno, la verdad es que es interesantísimo todo lo que se puede analizar, todo lo que se puede concluir de esta selección, pero creo que aparte cae todo junto. Yo lo hablaba el otro día con mis amigos, con los chicos del equipo. Esto es como un paquete o sea, si uno lo hubiera soñado de una manera, hubiera sido exactamente de esta, no solamente por lo deportivo, sino en términos de valores, de enseñanza. Lleva toda una cuestión que escuchábamos recién y que es muy interesante, de lo que es el trabajo, la humildad, de lo que es la preparación, la formación, el mérito, el esfuerzo por encima de los nombres propios, el
la conjunción de trabajo en equipo, el saber imponerse, saber plantear un sentimiento de fuerza sin ser prepotente, una serie de cosas que los argentinos tenemos mucho por avanzar y por crecer en ese sentido, como algo positivo, me parece, lo digo. Tenemos un gran camino por recorrer ahí, y que este camino nos lo muestre gente joven, me parece que es un golazo. Gente a los que le dijeron que eran jóvenes inexpertos, que le dijeron que eran incapaces, que no tenían preparación, vienen y nos dan la lección de valores y de capacidad y de mérito, de esfuerzo, de todo junto, más grande, no solamente de los últimos 36 años, yo diría mucho más tiempo incluso. Estos son justamente los valores, decía yo recién, que desprecia el kirchnerismo. Por eso ayer introdujo ese malhadado feriado, que encima casi produce con la cantidad de gente que el feriado impulsó a que fueran a ver al seleccionado nacional, y evidentemente esto pudo haber terminado en una catástrofe. Afortunadamente eso no ocurrió así, más allá de los hechos vandálicos que sucedieron, pero que bueno, no son graves, por cierto, y ocasionan un daño económico superlativo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a todos los contribuyentes, porque en definitiva lo pagamos nosotros. Pero la lección era esto que hablaba con Fernando Niembro recién, una lección de la posibilidad de que en paz los argentinos podamos avanzar en un futuro promisorio, más allá de esto que estamos viendo hoy, estas mezquindades, la desesperación de Guado de Pedro, un chico que yo lo definí como arrogante, como soberbio recién, y que ayer poco más estaba mendigando una foto, una foto con Messi, y parecía un militante. Que le hicieron... ¿Cómo? Parecía un militante cuando uno recién arranca, que quiere la foto con el famoso, con el conocido. Parece una cosa yo así diría de... un cholulo. Un cholulo. Eso, porque un cholulo totalmente, un tipo, un figuretti. Quiere ver cómo puede arriar agua para su molino. Bueno, esto es lo que la enseñanza que nos deja cuando se quiere hacer un aprovechamiento político de una situación. Un presidente que buscó de las 1000 maneras posibles cómo poder también contaminar el ambiente futbolístico. Pensemos que Tapia era hombre de la Cámpora, el presidente de AFA, y ahora Tapia ha comprendido que su anclaje, si quiere mantenerse en el cargo, va a ser justamente esa dupla Messi-Scaloni, que es la que lo llevó a tener este éxito tan grande a nuestro equipo nacional, un equipo que ha jugado maravillosamente bien los 2 últimos partidos, y un equipo que hoy por hoy debe ser imbatible contra cualquier elección. Eso tampoco tiene que hablar de triunfalismo ni de soberbia. No, obvio. Y es otro de los males que tenemos los argentinos. Pero creo que... Pero bueno. En ese sentido, Jorge, el equipo me parece que marca un rumbo clarísimo. Yo creo que... Sí, seguro. Que marca un rumbo clarísimo en esto que decíamos, ¿no? De la manera de trabajar. Nosotros en los programas que siempre hemos estado conversando, recuerdo que teníamos charlas recurrentes sobre cómo perfeccionar, cómo tecnificar, cómo hacer que los más capaces estén al frente de las diferentes áreas del Estado, cómo hacer que el equipo que formemos para la próxima gestión sea con los mejores, con los que más saben, con los que tienen los mejores valores. Y creo que esta selección agarró y nos dijo, miren, todo eso se puede hacer así. En el fútbol se hace así, y en el país ustedes después verán cómo hacerlo, pero en el fútbol lo podemos hacer así. Sí, claro, lo que pasa es que también en esto, cuando a mí me dicen trabajar en equipo, trabajás en equipo todos. Por acá siempre el gobierno nacional nos pide que trabajemos como equipo, y está siempre viendo cómo puede hacer nuestra trampa. Y esto lo digo, lo que puso en su tuit Cristina, señalando, y lo quiero resaltar, poniendo que Maradona conquistó su pueblo, Messi, cuando utilizó esa frase maradoniana donde ponía mirá para allá, o que mirás vos, andá para allá. Dice que eso fue lo más resaltante que encontró en Messi. Seguramente esta señora, que es hija de la trampa, hija de la corrupción, hija del latrocinio, debe haber festejado mucho el gol de Messi con la mano como una picardía criolla. Hace muchos años, un gran escritor argentino a quien yo admiro profundamente, que es Marco de Nevi, tuvo una frase
genial que dijo: este país empezó su decadencia cuando la inteligencia fue dejada de lado por la viveza, por la picardía. A partir de ese momento empezó nuestro país, como dice el tango, cuesta abajo en mi rodada. Y es así, porque Messi en ningún momento, y no lo pongo Messi como ejemplo, sino que veo todo lo que hizo ese equipo, el comportamiento. Maradona habrá sido un excelente futbolista, no fue el mejor del mundo, yo lo vi jugar a Pelé y era superior. Y yo voy a decir algo, Messi es infinitamente superior a Maradona y también es superior a Pelé. Y es más, en la Argentina se olvidan de un gran jugador que para mí es superior todavía a Maradona, que fue Mario Alberto Kempes, porque el buen jugador no solo se tiene que mostrar dentro de una cancha, sino también afuera de ella, y no ser tramposo. Hasta el día de que se murió, estaba ufanándose del gol hecho con la mano. Alguna vez yo vi algún jugador de fútbol que hizo el gol con la mano y no se ufanaba de eso. Decía, no, lo hice me pegó, pero cuando me pegó ya la pelota había sido lanzada, rozó la mano, pero la mano no desvió la trayectoria de la pelota. Se ufanaba de eso. Y para nosotros fue un dolor muy grande cuando salió de una cancha de fútbol, porque le habían descubierto que estaba bajo el efecto de anfetaminas en un mundial de fútbol en Estados Unidos. Jorge, te interrumpo. Ese es el ejemplo que hay que dejar de lado. Sí. Discúlpame, te interrumpo. Está Roberto. No, está en línea María Eugenia Talerico para hablar un poco del acuerdo, de este entendimiento que se firmó con Estados Unidos para el acceso a la información. Si la querés saludar, te escucha María Eugenia, la doctora. Hola María Eugenia, ¿cómo te va? Lo que pasa es que estamos haciendo todo de forma remota y entonces no sabía que estabas ahí y estaba hablando con este joven que colabora, este joven de la Juventud del PRO, del Grupo Sarmiento, nada más y nada menos, el presidente de esa asociación, que por supuesto sustenta sus valores en la educación. Estábamos hablando de las connotaciones futbolísticas, las connotaciones de la sociedad política que tiene el triunfo de la selección argentina, el aprovechamiento bastardo que se quiso hacer de ellos. Pero ahora vamos a tocar un tema que me parece sumamente relevante. Son dos temas que quería hablar contigo. Primero, Ricardo López Murphy inició un pedido de juicio político a la Presidenta de la República, cosa que estoy absolutamente de acuerdo. Lástima que lo hizo en soledad. Sé que muchas veces también me han dicho lo mismo cuando era diputado: ¿para qué lo vas a presentar si no tienes los votos? Pero me parece que es necesario, si cada uno piensa lo mismo, en algún momento por ahí los votos se consiguen o la gente recapacita y nos damos cuenta que, yo hablo mucho con amigos, periodistas, abogados, parlamentarios de distintas latitudes, y dicen que es vergonzoso que esta mujer siga presidiendo, de forma provisional, por supuesto, el Senado de la Nación. Así que te quería una breve reflexión sobre esto y después nos abocamos al tema económico, el blanqueo, etcétera. Bueno, gracias nuevamente, Jorge, por la invitación. La verdad, para mí siempre es un gusto estar hablando contigo. Y bueno, y además era interesante la charla que estaba escuchando. No voy a hacer mención al tuit que hoy me ocurrió escribir porque trajo mucha polémica y tenía que ver con la visita a la Casa Rosada de la selección, así que vamos a pasar directamente al juicio político. No, decímelo, si trajo polémica seguro que es bueno. ¿Qué dice el tuit? No, porque la sensación que tuvo la gente fue como que me desperfilé, porque obviamente saben que soy una opositora a este gobierno y a tantos problemas que ha generado, ¿no?, las políticas de la pandemia, y obviamente ni qué hablar la cuestión del alineamiento regional que tiene el gobierno, y si hablamos de la vicepresidenta y de la vicepresidente con toda, desde mi punto de vista, ya una inhabilidad moral clara para seguir a cargo del gobierno. Pero el tuit tenía que ver con un tema más institucional, que tenía que ver con que la Argentina es un país donde el fútbol hemos presenciado la movilización pública más grande de nuestra historia, detrás de una pasión, de una alegría que necesitábamos, ¿no?, que era que nuestra selección nacional salga campeona del mundo con todo el esfuerzo que significó, pero en el fondo
obviamente si uno presume que podían ser embaucados, si hubiera trampa, no estaría a favor de esta postura de una visita a la Casa Rosada y un saludo al presidente de los argentinos, que no es el que voté, no es el que votaría, no es el que me gusta, y soy muy crítica además, pero me pareció que en el fondo hay algún desaire que desde el punto de vista institucional no me termina de cerrar, y bueno, esa fue la expresión, ¿no? De decir, si el presidente fuera del que a mí me gusta, porque es el que voté o el que puedo participar de la gestión de gobierno, y recibe esto porque o no se quieren meter en política o por un tema particular, no me hubiera gustado, porque me parece que tanto la selección argentina como el presidente de los argentinos es el presidente de los argentinos. Entonces me pareció que con algunos cuidados yo hubiera ido a ese saludo institucional de lo que representa el fútbol para los argentinos y el presidente de los argentinos, aunque no sea el que a mí me gusta. Entonces eso generó un gran lío en las redes, sobre todo porque las personas que me siguen se sorprendieron frente a un comentario que tenía que ver con temas más de instituciones, de institucionalidad, que por ahí lo que me hubiera gustado, ¿no? Entonces eso fue... Lo que pasa es, yo no creo, yo te conozco bien y sé que es algo que yo también lo he pensado, pero ¿sabes lo que pasa? Acá está siempre la maniobra tramposa atrás, y ahí aparece, yo recuerdo cuando Francisco fue a Brasil, hubo dirigentes que le sacaron una foto con él, foto que incluso estaba trucada para hacer afiches, y entonces los jugadores sintieron que iban a ser utilizados. Yo lo estaba diciendo recién, en los campeonatos anteriores ganó España, ganó Alemania y ganó Francia, las tres ediciones anteriores. Y estuvieron Rodríguez Zapatero, estuvo Angela Merkel y estuvo Emmanuel Macron. ¿Por qué no quisieron ir los jugadores? Porque saben que acá viene la puñalada trapera en cualquier momento, y entonces le dicen, porque, ¿sabes lo que pasa? Nos conocemos y sabemos que Messi no puede tener estómago para ir a saludar a un tipo cuando donó 100 respiradores en plena pandemia, se lo frenó porque era Messi, porque si era Maradona le cantaba loas y tenía el tatuaje del Che Guevara, todo bien. Di María le mandaron la FIPA a la casa porque a la familia por un comentario que hizo. Entonces, sabés que eso es lo que a vos, lo que una vez te dije, hubiera sido institucionalmente. Lo que pasa es que acá, además, hay una cosa que yo me pregunto: ¿van a saludar realmente al presidente formal, al virtual? Porque el que gobierna es Cristina. Entonces yo creo que eso, viste, muchas veces hace que la gente, hace que los tipos digan, no, para, mismo va el ministro del Interior y dice, el ministro del Interior dice que lo fue a recibir para ver que estaba todo en orden. Es una mentira, el presidente de Aerolíneas se trata, y los tipos no querían eso porque saben que los van a usar. Entonces, y saben que así como Macron fue a un vestuario, vos fijate qué diferencia con Mauricio Macri, yo estaba diciendo recién, presidente de la Fundación FIFA. Vos tenés que, si Mauricio Macri estuvo todo el tiempo en el palco de honor, hubiera querido ir a sacarse la foto, a felicitar a los jugadores, no lo hubiera hecho, pero no era apropiado, porque iban a decir también que lo que estaba utilizando es un país donde todos están en carne viva, y que cualquier cuestión de estas iba a ser. A mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado. Yo creo que es eso un poco, Jorge. Estamos en carne viva y hay cosas que obviamente entonces, y además le tenemos miedo al embauque y a la trampa política y al uso después popular, de la sensibilidad popular de esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el manual indica y yo vi, porque justo venía de un evento que había acompañado a mi hija, lo que pasó también con el ministro del Interior. Y es el ministro del Interior, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. El gesto de Messi es lo suficientemente adusto y serio como para no permitir capaz lo que hubiera permitido Maradona, que además obviamente tenía una afinidad claramente política, reivindicaba, ya sabemos, a Fidel Castro y todo lo que ha pasado. Entonces me parece que es distinta la figura de Messi, pero fue simplemente obviamente un comentario. Yo sé que le seguro. La herida que provocan es muy grande, pero era una situación de unión tan grande de los argentinos que sin temer ese uso político, quizás institucionalmente hubiera sido hasta un gesto pacificador, porque necesitamos estar un poco más tranquilos todos,
Y bueno, nada, fue un simple comentario frente a ese tuit. No me parece que sea importante tenerme a mí para hablar de fútbol. No, ya sé, no, por eso, pero la paz la podés lograr cuando el otro quiere la paz, pero el otro quiere la guerra a toda costa. Entonces, viste, podés decir, y no, porque juegan fuera del sistema siempre. Esto nos va a costar mucho esfuerzo superarlo, porque te cambian las reglas electorales en mitad del partido, hacen lo que quieren. Hoy 9 universidades. ¿Para qué 9 universidades si los chicos en tercer grado, dicho por el propio ministro de Educación de la Nación Argentina, Persic, que es un comentarista, no es un ministro, dice, estoy asombrado, en tercer grado los chicos no saben leer y escribir? Yo no hubiera pasado primer grado si no sabía eso. Y encima 9 universidades, ¿para qué? Para llenarla de conchavo político y de adoctrinamiento. Pero vamos al tema del juicio político que pidió Ricardo López Murphy. Del pedido de juicio político. Hablaste también ahí del factor en soledad. La realidad es que es un proyecto de resolución y ahí también tiene una manera particular de funcionar la política. Había un problema en la Cámara de Diputados, viste, con lo que había hecho Cecilia Moró, estaban todos muy dispersos. Como viste, hoy existía el rum de que una parte del radicalismo iba a darle el quórum necesario para sesionar. O sea, está revuelto el avispero, y cuando Ricardo empezó a pensar en la posibilidad de juicio político, porque la condena unánime de los 3 jueces rompió el principio de inocencia y los hechos son tan graves como para poder excluir a nuestra vicepresidente de obviamente la función pública y empezar a exigir estándares éticos, y que el Congreso deje de ser un aguantadero político de tipos condenados, ni que hablar procesados, o bueno, ahí vamos a ver hasta dónde se juega con la cuestión de la inocencia, pero acá tenemos una condena pronunciada, y eso ya es suficiente para avanzar en un pedido de juicio político, porque no se necesita el doble conforme para obviamente empezar a juzgar un comportamiento desde el punto de vista político. Y ahí fue donde este proyecto de resolución tiende a que ojalá muchos adhieran, más allá de quién sea el autor, si fue uno, si fueron 10, y esta cuestión de la política de que si lo firmó uno no lo firma el otro, o sea, también me parece que tenemos que empezar a funcionar distintos, ¿no? Sin estas cuestiones de vedetismo. Yo creo que eso no se terminó de consensuar entre varios y hubo un proyecto de resolución al que están invitados a adherir todos los diputados que crean que Cristina Fernández de Kirchner ha perdido la habilidad moral y ética para ser vicepresidente de los argentinos y ni que hablar la presidencia de la Cámara de Senadores. Entonces, es esto, ojalá adhieran, eso está abierto, y si no empiezan estas mezquindades, que sí, que no, que si tenemos los votos, y que eso se haga lo que se tiene que hacer. Si uno lee ese escrito, tiene obviamente una profundidad, como para empezar a decir, vamos a empezar a exigir a nuestros funcionarios públicos un estándar ético sin el cual no podemos seguir funcionando los argentinos. Me parece muy bueno, y más allá de que se consigan o no se consigan los votos, como vos decís, porque como decía, yo señalaba antes, es un escarnio internacional que yo lo comparo con el gerente de una empresa, el tesorero de una empresa que incurrió en desfalco, o el gerente incurrió en desfalco, está condenado por la justicia, y al tipo no lo pueden remover de su cargo, y le está dejando, hablando mal y pronto, el kiosco para que siga mucho cometiendo peor, delitos. ¿Sabes qué, Jorge? Mucho peor, porque cuando juran desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos públicos. Y los códigos de ética hablan de buena fe, de probidad, de austeridad. O sea, nos hemos olvidado de todos los estándares éticos cuando una persona recibe una condena, además por hechos mientras era presidente de los argentinos. Y hay otro montón de situaciones penales que tiene que enfrentar. Entonces digo, retírense de la función pública, aclaren su situación en la justicia desde el lugar que lo hace la gente común, y si quieren vuelvan a disputar los cargos públicos, y que obviamente si la gente sigue confiando los van a volver a elegir. Pero un ratito retírense de la política, y den ese aire fresco que necesita para renovarse con funcionarios que sean honestos, no ninguna duda. Siempre me recuerda una anécdota de esto, de un funcionario muy alto de esto era unos 60, 70 años, de la ciudad de Buenos Aires, que cuando se descubrió que cuando la ampliación en instancia del 9 de julio había sido fruto de un acto de corrupción, se suicidó. Y recuerdo también el caso de Angelos, que cuando fue acusado,
de un acto de corrupción, renunció a su banca en el Senado, dijo yo tengo que renunciar a mis fueros para que no haya ningún tipo ni de entorpecimiento ni de influencia que pueda tener sobre la justicia. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Son ejemplos que hoy no cunden, hoy lo que campea es decir, y bueno, escúchame, todos nos denuncian, entonces si nos denuncian, todos los denuncian, entonces te tenés que alejar de la función pública, porque entonces va a haber denuncia para acá, denuncia para allá. No es eso. Acá se produce una condena. Claro, no estamos hablando de una denuncia es lo mismo que pasa con el tema de ficha limpia. Además ahora quieren hacer pensar que fue proscripta como Perón. Perón sí fue proscripto, pero esta mujer, que me guste o no me guste, pero esta mujer, además renunció ella, o sea, a menos que haya renunciado, como dicen los chicos, de mentira, para que haya un operativo clamor, o renunció porque las encuestas le dan como la mona. Pero bueno. Sí, hay que hacerse cargo de ese país tal y cual hay que hacerse cargo. ¿No? Y el otro tema que te quería... Sí, una sola cosa con esto. La inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas lo trae por sí el tipo penal que le aplicaron, que además ni siquiera es la asociación ilícita, es la defraudación al Estado, trae la pena de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, igual que nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 36 dice que cuando se cometen delitos dolosos contra la nación que traen enriquecimiento, traen la inhabilitación para los funcionarios, con lo cual toda la normativa indica que no ha sido ni para proscribirla ni para sacarla del juego político, sino que es una sanción que viene con el tipo penal que se le aplique, y eventualmente que aclare sus cuentas ante la República y que vuelva a ser candidata de lo que quiera, ¿no? Sí, el artículo 36 al respecto clarísimo, porque le impide a perpetuidad ocupar cargos públicos y también incluso más, lo remite al famoso artículo 29 que habla de quienes incurren en un acto de esa naturaleza, son sujetos a ser tratados de infames traidores a la patria. Esto es severísimo, por eso me parece que lástima que no tuvo más acompañamiento Ricardo. Siendo el tema del blanqueo famoso que quieren hacer, más que del blanqueo, lo que quería hablar era del tema del convenio, que vos en esto sos una especialista de primerísimo nivel internacional, este convenio que se hizo con Estados Unidos, que en realidad es complementario a algo que hicimos en el gobierno nuestro, ¿no? Sí, en el gobierno nuestro fue un primer paso, digamos, que se firmó para casos puntuales donde se estaban investigando evasiones fiscales o lavado de dinero que permitían, obviamente, un intercambio de información a partir de esas investigaciones que existían en la Argentina y se pedía la información. Ahora es algo distinto, pero es un acuerdo más que rige bastante automáticamente entre Estados Unidos y más de 100 jurisdicciones, en el marco de FATCA, que es una reglamentación para cumplidores fiscales extranjeros para los Estados Unidos. Y la verdad que me parece que lo que hubo primero es una gran mentira por parte de los comunicadores del gobierno, tratando de que la gente se asuste para que finalmente entre en un blanqueo, diciendo que iban a hacer programas de intercambio retroactivos, o sea que íbamos a recibir información de los Estados Unidos de modo retroactivo, que iba a incluir no solo las personas físicas sino también las personas jurídicas, que iba a estar incluida toda la información, no solo de cuentas que ganaran dinero o no, sino toda la información de las cuentas que existían en el sistema americano, y todo esto se fue develando porque Estados Unidos, el Tesoro, publicó el acuerdo. Publicó el acuerdo y entonces ahí obviamente nos dimos cuenta que si llega un intercambio de información a la Argentina, si llegan con todos los deberes al 1 de enero, va a ser de información de personas físicas, no retroactivos, del año 2023, que va a llegar en septiembre 2024, o sea que estamos hablando de próximos gobiernos, ¿no? Y que no tenía de ninguna manera el alcance que estaban diciendo, sino que era para cuentas que hubieran estado sometidas a retenciones de Estados Unidos por ganancia. Esto quiere decir, el sistema americano tiene cuentas en los bancos, ¿no?, que tienen secreto bancario. El IRS, la FIP, digamos, americana, recibe información a partir de dividendos o intereses que determinadas cuentas perciben en los Estados Unidos, y se manda un formulario, que es el 1042, un formulario al IRS
diciéndole estas son las personas físicas que en Estados Unidos percibieron dividendos, intereses y están pagando al fisco americano. Esa información es la que va a venir de modo automático septiembre 2024 o septiembre 2025 si no llegaran a hacer todos los deberes, dicen que sí, para el 1 de enero. Entonces, no es retroactivo, solo personas físicas, solo las personas que pagan dividendos, intereses o algunas ganancias en Estados Unidos sujetas a retención, entonces la información se manda de los bancos al IRS, con lo cual algunos ingresos, ¿no? Y ahí se termina la cuestión. Con lo cual está el blanqueo. Claro, en términos futbolísticos viene a ser fulito para la tribuna. Sí, porque por ahí, digamos, algunas personas físicas deciden despejar la cuenta, aunque no estaba declarada en la Argentina, o la van a venir a declarar con esta ley de blanqueo, que son leyes que los Estados Unidos exigen, porque no es que entregan a las personas que tuvieron ahí sus cuentas por fuera del fisco argentino sin ninguna posibilidad de algo. O sea, la exigencia de la ley de blanqueo es una exigencia que viene junto con este tipo de acuerdos en el marco de FATCA, pero la efectividad que va a tener ese blanqueo en la Argentina, no va a ser la misma si es solo personas físicas, si son solas este tipo de cuentas que fueron informadas a la IRS. Entonces me parece, si no es retroactivo, me parece que el efecto va a ser bastante distinto, ¿no? Me encanta porque clarificaste muchísimo este tema. Siempre los consultan porque mucha gente se sintió muy preocupada. No es mi caso porque no tengo cuentas en el exterior, pero se sintió muy preocupada y evidentemente esto también es un acto de amedrentamiento que hacen para que la gente se asuste y declare cuentas que forman parte de estos famosos 200, hoy el diario debe ser 270.000 millones que se encuentran por fuera del sistema. Una cifra realmente alarmante, pero bueno, la gente busca el refugio en un valor, en este caso el dólar, como en otra época podía ser el oro, en otra época en la Argentina mismo eran las joyas, los brillantes, buscan para que su moneda, para que no perder el valor adquisitivo de los pocos pesos que juntan, ¿no? Sí, no solo eso, frente a fiscos voraces, con altos índices de corrupción, con una torta cada vez más chica que aporta para toda la dilapidación pública de fondos. O sea, no es casualidad la fuga de capitales al colchón o al exterior de los argentinos, ¿no? De todos modos, dos cositas más, Jorge, que tiene que ver con cierta preocupación que hay en Estados Unidos, y que lo sé porque, digamos, que el uso de la información puede hacer con fines no tributarios, y el perfil de la persona que está a cargo de la AFIP, un militante kirchnerista que en sus redes sociales, basta verlo para saber quién es, está trayendo cierta preocupación. Así que hay que ver finalmente la implementación, si llega, si no llega y cuándo, porque pueden surgir problemas en el medio y dudas sobre cómo se va a usar la información, y en eso los americanos son bastante reacios, más allá de que se firmó el acuerdo y están hablando de algunas operaciones comerciales que se le ha prometido a los Estados Unidos, eso hay que decirlo, para avanzar con estos acuerdos, ese toma y daca famoso. Digo que hay ciertas preocupaciones y no es tan seguro de cuándo y cómo esto va a empezar a implementarse, sobre todo con un jefe de la agencia donde el uso tributario de la información no está garantizada, ¿no? Jorge, sí. Bueno, recordemos tantas veces que se utilizó los carpetazos, y cuando Cristina, desde su atril devastador, decía permanentemente incluso en un momento dado parecía una inmobiliaria, parecía opositora al gobierno, ¿no? Sí, ¿Querías agregar algo más? Porque dijiste dos cosas, ¿era esto o había algo más? Yo no, iba a declarar, a aclarar algo de la jurisdicción de BVI, porque también todo el pánico era de personas jurídicas, y aunque la estructuradora o la titular es fuera de BVI, todo va a venir informado. Quería aclarar algo respecto de esa jurisdicción, que siempre va a proteger la propiedad privada y la privacidad frente a la presión internacional de revelar beneficiarios finales, o sea, aún con una nueva reforma que hubo, pero es más largo, cualquier cosa lo podemos abordar en otro punto. Muchísimas gracias, no va a faltar ocasión, y que tengas una excelente Navidad en compañía de tus hijos, de tu familia, y un excelente año 2023.
Un beso Gracias, grande, María Jorge. Eugenia. Felicidades para ustedes también. Gracias. Hasta luego. Y vamos al corte. Y vamos señor. a una pausa. Sí, señor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de 1000 puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio. Envía lo que sea sin límite de tamaño. Pack. Envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Hola Jorge, volvemos del corte. Ya te está escuchando Roberto Kachanowski, Jorge. ¿Cómo no? Hola Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Todos en forma remota, en forma telemática, como se dice ahora. Me parece muy bien. Bueno, hoy estuvimos hablando ya con María Eugenia Talerico, recién te comento el tema del famoso convenio que hay con Estados Unidos, que evidentemente, hablando en términos futbolísticos, se publica para la tribuna porque se refiere a los dividendos y utilidades de personas físicas que se produzcan en el año 2023, no es retroactivo, que recibe esto se informar en el año 2024, 2025, y que hablábamos con ella, que es un claro acto de amedrentamiento, incluso es peligroso porque el gobierno de Estados Unidos está preocupado con información que pueda tener, dado el uso que en la Argentina se le da siempre a este tipo de informaciones, que son simplemente para amedrentar a la oposición o sacar carpetazos, como pasó, ¿te acordás?, con aquel titular de una inmobiliaria que porque se quejó de una política gubernamental le mandaron la FIP. Exactamente, sí, era un monotributista finalmente, el hombre. Un monotributista, sí, el hombre, así que... Bueno, pero vamos a hablar de algunos temas que me preocupan mucho, porque sobre todo, bueno, hablamos también de fútbol, hablamos también de este feriado insólito, que el daño que le produce a la economía, los deterioros que se produjeron, porque como consecuencia de ese feriado mayor cantidad de gente se movilizó en las calles y siempre hay, aunque sean minoritarios, grupos de inadaptados que destrozan todo y que le sale un lindo problema económico al gobierno que en definitiva lo terminamos pagando todos los contribuyentes. Pero la pregunta mía era la siguiente: esta inflación que nos quieren vender, que nos vendieron con el 4,9, más allá que uno vea que la realidad es otra, no se ajusta realmente a parámetros serios. Sí. ¿Cierto? O sea, no se ajusta, o sea, me da la sensación cuando uno ve que otros índices están subiendo, por ejemplo, que la canasta básica alimentaria subió un 98% en 12 meses, o en 101%, yo digo, ¿cómo me estás cantando una inflación de esta cuando el producto es básico? Porque no me pongas, lo comentó, el champán francés, porque eso obviamente no va a mover en el perímetro,
moveme lo que es de consumo diario. Me da la sensación que seguimos o que estamos volviendo al índice de Moreno, sutilmente. Sí, mira, a ver, esta cosa hay que esperar un poco a que pase el tiempo, ¿no? A ver qué está dando, pero básicamente yo te diría que vos podés en el corto plazo, con esto de los precios cuidados, precios justos y todos esos controles de precios que metieron, dibujar el índice de precio al consumidor. Yo te recuerdo, a ver, un caso fue la tregua que puso en marzo del 77 Martínez de Oz, no sé si recordarás, tenía los temas de control, bueno, salió con el tema de la tregua y retrotrajo los precios, hizo un discurso en marzo y retrotrajo los precios a el mes de febrero. Bajó un punto y moneda la tasa de inflación y no funcionó, 4 meses, eran 120 días. Después, otro ejemplo es el de José Belgelbar, que recordarás de la inflación cero de Helbar también, ¿viste? Te digo, una inflación cero, o el índice de precio al consumidor dio cero, pero después terminó saltando todo por los aires en el famoso rodigazo desde mediados del 75, cuando los precios ya estaban totalmente descontrolados. Y el tercer caso que uno podría dar es el de el Plan Austral. El Plan Austral también bajó la inflación al punto tal que le permitió ganar las elecciones en el corto plazo a Alfonsín, pero después naufragó porque los controles de precios, un plan heterodoxo ese. Seguro, te puede pasar lo mismo. Te puede pasar lo mismo, te puede pasar que el índice de precios al consumidor, como está relevando los precios de precios cuidados o precios justos o no sé qué historieta, la inflación te dé más baja, o el índice de precios al consumidor te dé más bajo. Lo que no quiere decir que eso esté solucionando el problema, porque la economía ajusta por precio o por cantidad. Yo te puedo poner un precio artificialmente bajo, y el problema es si vos cuando llegas a la góndola encontrás los fideos al precio que te puse, si encontrás el aceite, si encontrás los huevos, si encontrás lo que sea, la papa, al precio que establecieron, o no hay. O hay una determinada cantidad y después se agota. Vos debes recordar muy bien cuando se ponían los precios máximos que después venía un litro de aceite por persona, un papel higiénico por persona, y así. Va racionando, porque el mercado ajusta por cantidad. No hay suficiente oferta al precio que puso artificialmente los burócratas. Entonces, yo te diría, el índice de precio al consumidor hoy, el 4,9, es el resultado de poner un precio artificialmente bajo y después ponerlo como que a ese precio hay oferta suficiente de todo, y no es así. ¿Sí? Así que ahora hay que esperar cuánto aguanta esto. Que eso no lo sabe nadie. Lo que está haciendo Massa es tratando de llegar a octubre del 23 para ver si logra llegar sin que le estase a él el campo minado, ¿no? Que está dejando. A veces yo digo, a mí me dicen, no, bueno, hay que dejar, ojalá que puedan terminar y que no estalle antes. Sí, que no estalle antes es decir lo siguiente: Massa está poniendo minas en todo el campo, ¿sí? Y vos lo que querés es que pueda terminar el mandato dejando todo el campo minado. Me estás diciendo eso, porque lo que está haciendo es eso. Está poniendo una mina atrás de otra para que el que venga no pueda moverse, ¿eh? La cifra, la deuda, porque hablamos siempre de la deuda con el fondo, hablamos siempre de deuda en dólares. Sí. La cifra que nosotros tenemos en la deuda en moneda local, esta cifra que se cimenta seguramente básicamente en la del IX, ¿a cuánto asciende hoy? Está casi en 10 millones de millones, 10 billones de pesos aproximadamente. Esto cambia todos los días se modifica, sube, baja un poquito, sube otro poquito, pero la tendencia es a la alza. Recordemos que ellos reciben una deuda del Banco Central en LELIX de 1 millón de billones, y ahora está en 10 billones, o sea, multiplicado por 10 la deuda del Banco Central. Pero al mismo tiempo, ellos estuvieron aumentando la deuda del Tesoro, con lo cual tenés que Alberto Fernández se está endeudando a un ritmo, si yo mal no recuerdo, a un ritmo mensual de 1.900 millones de dólares por mes crece la deuda. Y Macri se endeudaba a un ritmo de 1.100 millones de dólares por mes.
Esto si tomo toda la deuda del Tesoro más toda la deuda del Banco Central. Cuando sumas todo, te da que este gobierno se endeuda mucho más rápido que lo que se está endeudando, lo que se endeudaba el gobierno de Cambiemos, ¿no? 1.900 millones de dólares por mes. Sí, si mal no recuerdo, tengo que mirar los números, pues son muchos los números que tengo en la cabeza, ¿no? Pero más o menos debe ser una cosa por el estilo. Yo que te sigo en las redes, es ese monto redondeando. Sí. Esta deuda abarca, para que la gente entienda, la deuda que tenemos en dólares más la deuda en pesos traspasada a dólares. La deuda, bueno, pero es como la presenta la Secretaría de Hacienda. Cuando yo tomo la deuda total, me fijo en los datos que publica la Secretaría de Hacienda, de Finanzas, que depende del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Y lo que hace es eso, es decir, se hace el dato en dólares, porque si no, no puede calcular, ¿qué vas a decir? Tanto en pesos, tanto en dólares, ¿cuál es la deuda total? Entonces lo transformás al tipo de cambio oficial. Acá lo tengo, mira, el promedio mensual, esto es hasta octubre, no contemplé el mes de noviembre, me faltaría agregarlo. El promedio mensual de Mauricio Macri fue de 1.642 millones mensuales. Y el promedio de Alberto... ¿Cómo? En dólares, ¿no? 1.642 millones mensuales en los 4 años. Y el promedio mensual de Alberto Fernández es de 3.145 millones. El doble. Se está endeudando al doble, exactamente, a un ritmo que es el doble. Calcula que Macri tuvo al final 331.366 millones de dólares y Alberto Fernández Axure va por 441.431 millones. Así que, como podés ver, este hombre está no solo emitiendo a marcha forzada, sino que, vamos a poner de esta forma, además de emitir, se endeuda y además de eso te mata con impuestos. El dato que te voy a dar es sorprendente, pero es así, es el dato. Macri toma en total el aumento de la deuda que yo calculé, considerando la deuda del Tesoro más la deuda del Banco Central, unos 90.600 millones de dólares en todo el periodo. Porque lo que le baja la deuda del Central en el momento dado. Y Alberto Fernández lleva acumulado, eso es en 4 años de Macri. Alberto Fernández lleva acumulado 110.000 millones de dólares. Te lo pongo de esta forma. Si hoy Alberto Fernández dejase de endeudarse, no tomase un solo centavo más de deuda, terminaría aún así con una deuda mayor, o habiendo tomado más deuda que Macri, incluido el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, decime una cosa. Nosotros sabemos, porque no vamos a insistir en la receta que uno dice, porque ya dice que es desgastante estar señalando permanentemente lo que hay que hacer para revertir esta situación, lo que venimos diciendo en las medidas. Pero hay que hacerlo, porque si no... Pero dale, hay que hacerlo. Decime. Sí. Voy a esto. ¿Se puede realmente, habrá vocación de hacer las reformas necesarias? Por ejemplo, la reforma, congelar el gasto público, congelar las vacantes en el Estado, unificar el tipo de cambio, achicar el tamaño del Estado, ir hacia una economía competitiva, reformar las leyes laborales, ¿no? Trabajadores la economía. Sí, ¿habrá plafón para esto, para poder realizarlo el próximo gobierno? Porque si no, la verdad, hoy a la mañana en una radio me preguntaba, el periodista me decía, ¿y usted cree que esto? Pues yo estoy desilusionado, totalmente desahuciado. Dije, mire, creo que si asume un gobernante con coraje, sí, pero aparte de coraje hay que tener la posibilidad de aquello que hay que sacarlo por ley, tener los votos. Pero ¿habrá realmente vocación? Porque si lo que pasa, estos vagos populistas a veces a mí me indigna porque atraviesan todas las fuerzas políticas. A mí me pasó cuando era diputado que de repente vos decís, pero flaco, no, bueno, pero viste, pero hay un momento dado que es como el médico, que si no corta la gangrena en el dedo, después la tiene que cortar en el brazo. Y me parece que vos qué perspectiva tenés
optimista, porque la apocalíptica la digo todos los días yo, ¿verdad? No, a ver, yo creo que el país se puede cambiar, y para mejor, obviamente, pero primero tenés que tener mínimo estas condiciones. Primero, el que asume tiene que describir crudamente la situación que se hereda. O sea, no podés dejarlo así al vacío. Tenés que crudamente y en forma muy sencilla explicarle a la gente qué es lo que se está heredando. Pero si no, la gente no sabe por qué va a tener que hacer un esfuerzo. ¿Se entiende? O sea, seguro. Entonces, vos no podés hablar por televisión diciendo el déficit primario del sector público va a ser tantos puntos Producto Bruto, el financiero tanto, porque mi tía Porota no entiende nada de eso. Que es como hablan la mayoría de los economistas últimamente, ¿sí? Cuando los ministros de Economía. Entonces te hablan de eso y mi tía no entiende. Vos lo tenés que hablar en conjunto, la gente. No me hables a mi economista que ya sé cuál es el déficit primario, secundario, el financiero, lo que sea. Hablarle a la gente y decirle, mire, acá el empleo público